Hola familia, yo soy Ulises Carvajal, Yo soy Karen Hernández y estás escuchando. Ecos de la Ciencia. Y dijeron, no, pues es que a lo mejor no son animales, pueden ser hongos, pueden ser líquenes, pueden ser protistas, incluso gigantes. Por ahí hay una hipótesis de que fueron protistas gigantes, al menos unos cuantos. Es que en sí todos son rarísimos y te voy a decir por qué, porque no lo he mencionado. Son raros por su simetría. Y antes de Diacara, el último periodo que había sido así formalmente descrito fue hace 120 años, entonces fue como una ¡Hala! adquisición relativamente reciente para la tabla cronoestratigráfica que no suele cambiar mucho. Y es interesante ver cómo se realizan estas dinámicas ahora y compararlas con el pasado, porque la ecología ahora es muy compleja. ¿Alguna vez se preguntaron cómo fue que surgió la vida o cómo eran las primeras formas de vida? Sabemos que la Tierra tiene 4.600 millones de años aproximadamente, pero en la mayoría de ese tiempo la vida aún no estaba en el planeta. La biota de Diacara es justamente estos organismos que habitaban el planeta durante la segunda mitad del periodo Ediacárico. ¿Qué les parece si nos adentramos y viajamos justo hasta ese momento junto a nuestro gran amigo Juamas de la Biosona? Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, creo que esa es mi entrada, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Qué chido estar del otro lado del micrófono. Ahora siento lo que Es mi sienten mis señal. invitados cuando Ahora estás escuchan del el otro lado. recording in progress y te toca hablar. Muy bien. Qué bueno, porque ese episodio ya lo teníamos planeado hace mucho y finalmente se concretó. Sí, Así que por estoy muy fin. contento de haber sido invitado a Biociencia, wow, y a Ecos de la Ciencia. Mm. ¡Wow! Ay, no, pues al contrario, nosotros muy contentos de por fin hacerlo. Acá como dato, lo teníamos planeado para que saliera como episodio Uh. 12, pero ahorita ya está saliendo más adelante. Pero lo importante es que está saliendo, que se está logrando. Sí, Y con un tema acá un bien curioso. Sí, y ahora que mencionabas sí, bastante, ¿eh? tu introducción, me gustó mucho porque a pesar de que estamos hablando del Ediacárico, de un periodo muy antiguo, ya entraremos en más detalle, pero en realidad es ciencia que se sigue haciendo. Hay muchas cosas que no se conocen y que van saliendo. De hecho, han habido papers desde la primera vez que hicimos este guión hasta ahora, ha salido información nueva. Mira, Wow. ufas, ¿no? Pues entonces creo que está llegando en el momento justo. Sí, es un tema candente ahora mismo. Ok, entonces ahora necesito contexto. Porque, pues bueno, yo no soy como tan informada en esta parte de biológica y, por ejemplo, yo ni siquiera conocía el término de ediacara. Así que me gustaría saber que, por ejemplo, ubicarnos en tiempo. Bueno, cuando se habla de este periodo, ¿de cuánto tiempo en el pasado se está hablando en realidad? Ok, de hecho, que no hayas oído de Diacara, realmente es porque Diacara es un periodo nuevo, bueno, relativamente nuevo. Se describió formalmente en el 2004 y antes de Diacara, el último periodo que había sido así formalmente descrito fue hace 120 años, entonces fue como una ¡Bala! adquisición relativamente reciente para la tabla cronoestratigráfica que no suele cambiar mucho. Y también no sé si han oído el término vendiano por ahí, quizá Ulises lo haya oído. Lo que pasa No, es no, que no. antes sí estaba Ujú. descrito, pero estaba descrito para formaciones rusas. Entonces es todo un rollo de formalidades, más o menos como en biología, cuando tienes el primero en nombrar un taxón, y en geología para nombrar un periodo primero necesitas una sección tipo, así como una formación de roca que digas, aquí se Ujú. formó en este periodo y tiene estas características para que tú puedas reconocerlo en diferentes lugares. Primero se hizo en Rusia, se puso el Vendiano, se estimó en 600 millones de años, pero quedó ahí informalmente esencialmente porque no lo reconocían los americanos. Y después, en el 2004, ya se hizo formal debido a la aportación de BRICS, espérame, déjame,
de Sprick. Brix fue otro muy importante también, pero que rima con Sprick. Y que Sprick, de hecho, le da nombre a uno de los taxones enigmáticos, Sprigina. Pero bueno, estamos hablando hace 635 millones de años, más o menos, cuando empezó. Y terminó hace 538, 540 millones de años. Quizá los nombres no suenen así como, bueno, ¿y eso qué? Así que vamos a ponerlo en contexto. La historia de la Tierra, así a grandes rasgos, las podemos dividir en dos, donde no hay vida y tenemos un planeta que si lo viéramos sería como alienígena, no lo podríamos reconocer, y la parte donde ya tenemos vida. Entonces, la parte que no tenemos vida la llamamos precámbrico, todo eso, y la parte donde tenemos vida visible, animales, le llamamos fanerozoico. El ediacárico está al final de en la transición entre el precámbrico y el fanerozoico. Y es ahí donde nos vamos a situar. Y es muy importante por eso, porque empieza eh, a verse esta transición entre ecosistemas dominados por microorganismos a ecosistemas dominados por animales. Antes del ediacárico teníamos el famoso cámbrico, que era un enigma, e incluso para Darwin ya decía, esto es un potencial peligro para mi teoría, porque mi teoría dice que las formas complejas deben venir de formas más sencillas a través del tiempo, evolucionando lentamente, pero cuando vemos el registro fósil resulta que en el Cámbrico, ¡pum!, tenemos todas las formas de vida ya ahí puestas. Y es como que, ¿qué pasa aquí? Es como un Big Bang de diversidad. Y él decía que posteriormente, conforme vayamos revisando más el registro fósil, que es incompleto, y taralá, eventualmente íbamos a llenar esos espacios con otras formas. Todavía no lo hemos cerrado completamente, pero ya tenemos eh, un mejor indicio, una mejor vista a este periodo, a este gap, le llamo yo, de fósiles sencillos a animales complejos. Y eso es precisamente Ediacara. Entonces, 635 a 540 millones de años, final del precámbrico, inicio del fanerozoico. Cuando termina el ediacárico, empieza el fanerozoico. Entonces, es esta etapa de transición muy importante. No No, sé pues si sí eso nos vamos muy para responde a tu atrás. pregunta. Si nos Entonces, vamos estamos hasta Vaya muy, que la atrás. responde. muy, Nos muy vamos atrás. hasta atrásísimo. Órale. Y muy Y probablemente, ajá, solo iba a mencionar, para dejarlo ahí, Snowball Earth, que Ujú. me gusta mucho, pasó justo después de Snowball Earth. Entonces hubo un periodo glacial muy severo en el planeta, donde casi todo el planeta era hielo, Ah, básicamente como ahorita la luna de Europa, así se veía. Despuésito de eso empezó Ediacara. Y eso es importante, ya hablaremos de esto, pero las causas de la evolución de organismos macroscópicos. sí. Y justo ahorita que hablas de organismos, muy probablemente este episodio salga con alguna infografía o imágenes guía, ¿no? Para que puedan ver cómo era, ¿no? El paleoarte que existe. Pero son cosas bien raras, están bien extraños, ¿no? En sí, ¿qué es toda esta biota, ¿no? ¿Qué nos podría decir como tal de la biota? ¿Qué lo conformaba? ¿Habían ya animales? ¿Ya habían plantas? Cada con esos canales. Ujú. Sí, esa es buena pregunta, porque de hecho antes solía denominar fauna de Ediacara. Después cambió y creo que ahorita, de hecho, por eso te decía que han salido nuevo documento, porque parece que ya se está volviendo este concepto de fauna. Pero les cuento la historia como era. Primero es como, miren, los A primeros ver. animales, talala. Después vieron que tenían formas bien extrañas que no se acomodaban con ninguna otra forma de ningún otro animal. Y dijeron, no, pues es que a lo mejor no son animales, pueden ser hongos, pueden ser líquenes, pueden ser protistas, incluso gigantes. Por ahí hay una hipótesis de que fueron protistas gigantes, al menos unos cuantos. Entonces, dijimos, los paleontólogos dijeron, bueno, digamos biota para englobar a todo lo que hay en Ediacara, porque fauna solo hace referencia a los animales y no estamos seguros de si algunos de estos al menos son animales. Y recientemente con fósiles moleculares se han visto que al menos Dickinsonia, que es una cosa así aplastada, con, con rayitas, una vez lo comparé con un pan de concha en México o pan cara sucia en Ecuador, que tiene como esa simetría más o menos, pero se ha visto que molecularmente tiene
el derivado del colesterol, lo que queda en la roca después de la fosilización, que se llama colestano, pero esencialmente tenía colesterol y eso indica que pudo haber sido un animal. Entonces, hoy en día en la literatura se considera como un animal. También está Kimberella, que no es el fósil como tal, no es el organismo, pero es como una huella de donde estaba el organismo. Y se ve estructuras similares a moluscos, como un manto, y se ve también trazas de donde estuvo alimentándose y que se alimentaba como un molusco. Entonces, al menos esos dos son animales, y por ahí hay otros cuantos. Eh, Tectardis, que de hecho hice mi tesis con este organismo, que solamente es un triángulo, pero ya si haces análisis morfométricos, te sale que posiblemente sea una esponja. Entonces ahí ya tenemos otro animal. Tenemos un animal bien extraño, que bueno, ahora se ha interpretado como animal, pero eh, Namalacatus, que parece un alien, o sea, literal, es como una patita y una cabeza de alien ahí arriba, pero se ha interpretado como un Lophotrochoso, que es un grupo, es un nombre extraño, pero incluye una variedad asombrosa de organismos de hoy en día. Diversos gusanos, e incluso los moluscos están en Lophotrochosoa, y, y bueno, sí hay bastantes animales ahí. Wow, hasta los nombres son todavía más raros que Sí, los de los bastante. mamíferos Sí, porque extintos, de los dinos. sí, porque generalmente cuando tú describes un dinosaurio, pues ya todos terminan en sauros, entonces Ajá. puedes reconocer que eso es un dinosaurio, o al menos tiene forma reptiliana, ¿no? Y en plantas también suelen Sí. tener familias reconocibles, pero aquí como no tenían una caja donde ponerlos, empezaron a poner nombres de todo tipo, a veces por el lugar Mm. donde fueron descubiertos o por alguien como Sprigina, que fue por Sprig, que fue el que descubrió las colinas de Ediacara en Australia. Y bueno, plantas, todavía no habían plantas. Esto es, digamos, el nacimiento de la vida multicelular macroscópica. Algas sí había, pero no plantas terrestres como la conocemos. Presumiblemente la Tierra Mm. todavía no estaba colonizada, o sea, la Tierra firme. Todo esto pasó en el océano. Eso lo vuelve todavía más interesante. ¿Y cómo es que, o sea, ahorita nos mencionas esta parte del registro fósil y de todo lo que han encontrado, etcétera, pero en sí, ¿hay alguna estimación de cuántos fósiles haya? En realidad, número de fósiles hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Yo creo que incontable. Y de aquí podemos visitar algunos de los sitios de Diacara, porque es curioso, es algo muy novedoso y como te decía, apenas se está investigando, están descubriendo los nuevos sitios. El famoso es la colina de Diacara en Australia, que fue como lleva ahí su nombre. Hay varios sitios más en Australia. Les decía que en Rusia se descubrió primero como Vendiano. Hay muchos lugares en Rusia, en Namibia, en China hay bastantes, en Inglaterra, en Charnwood Forest, que es, de hecho está genial la historia porque lo descubrieron unos chicos de secundaria que iban en un paseo, descubrieron un fósil de estos que parecen unas plumas ahí, que se llama Charnia, por el lugar Charnwood Forest en Australia, que es el mismo lugar, el mismo bosque donde David Attenborough salía a recorrer cuando era niño también. Entonces tiene una historia fascinante. Otro punto importante es Mistaken Point en Canadá, en Newfoundland, y ahí se sigue haciendo investigación todos los días. Y por ejemplo, en Newfoundland he visto, es como una costa, una plancha de roca que está literal al lado del mar, y ahí hay cientos de organismos. Entonces, la cantidad de fósiles son incontables en número. Ahora, en taxones también es una cantidad brutal de taxones. Ahorita le estoy hablando como de los más eh, conocidos, más escuchados, pero hay demasiados. Y la cosa es que también hay muchos fósiles traza, y con los fósiles de traza, que son evidencia de actividad, como huellas, es un poco más difícil de hacer taxonomía, por eso es complicado ponerle un número, porque muchos podrían ser sinónimos o podrían ser provocados por el mismo organismo, no sabemos bien, pero realmente hay bastantes. Y uno pensando que, bueno, por lo menos yo, que habría algo, no poquitos, pero sí como una minoría, ¿no? O sea que las podrías tener en una colección todos, digamos. Árale. No, pues mira, Pero no, son bastantes. Y de hecho no se suelen sacar, al menos en Mistaken Point se dejan ahí, porque son ajá. planchas gigantes y son patrimonio. Entonces no se pueden colectar. Lo que se Ah, hace es, han estado desarrollando una técnica de láser
y se hace un modelo 3D in situ. O sea, se va al campo y se hace un modelo 3D y uno se lleva pues ese modelo 3D, no se lleva el fósil. Órale, ese dato no me lo sabía. Y eso es nuevecito, nuevecito. Y esto es de ahora sí que la última tecnología, ¿no? Sí, Y me gustaría saber si Alucigenia, creo que se llama así, es ese periodo, esta cosa es rara. ese, Alucigenia es del Cámbrico, despuesito. O sea, Alucigenia Ajá. es es relativamente reciente, pero en realidad está más cerca del Ediacárico, pero Ok. está más Y, está más reciente. Si ajá. todavía Alucigenia no estaba ni en el paisaje, todavía artrópodos estaban queriendo evolucionar apenas. Y bueno, es que yo te iba a decir, es que es un organismo muy raro. Y si era de Diacara, iba a ser uno de los más raros que había visto ahí, pero mira, te nos comentas que es del Cámbico. Nos mencionaste ahorita unos cuantos, pero Sí, ¿cuál dirías tú que es el más raro o los más, si es que no puedes elegir uno? Que así yo soy mucho cuando me preguntan, ¿cuál es tu animal favorito? No sé, tengo muchos, no puedo elegir uno. ¿Cuál será uno de los más raros y por qué? O también, ¿cuáles son de los organismos que más curiosidad te ha despertado, ¿no? Como que, ¿cómo es posible que existiera esto? es que en sí todos son rarísimos y te voy a decir por qué, porque no lo he mencionado. Son Ajá. raros por su simetría. Los organismos actuales tenemos bilaterales, como nosotros, que podemos dividirnos a la mitad y tenemos una mitad igual a la otra. Organismos radiales, como la medusa, por ejemplo, que es un círculo, entonces puedes dividirla en 8 o más, pero es circular. Organismos mm, como las esponjas, que pueden tener cualquier forma y no tienen simetría, pero estos organismos llevan la simetría a otro nivel. No sé si has escuchado de la simetría fractal. Ala. Me suena Las, el fractal, pero no con simetría fractal. ¿qué recuerdas de fractal? ¿A qué te suena? Que los fractales eran como formas que se repetían, pero se hacían cada vez más chiquitas, ¿no? Como de mismo Exactamente, triángulo. exactamente. Es un concepto matemático ahí, pero esos organismos lo tienen. O sea, cuando tú agarras una porción chiquita del organismo, es el organismo grande, pero digamos, vamos a imaginarnos un helecho, creo que sería la forma fácil de imaginarlo. Entonces tú tienes como una fronda, una hoja de helecho, y una de las ramitas se ve igual que el organismo grande. Y eso se va repitiendo y repitiendo muchas veces, hasta que tienes una estructura muy, muy compleja. Y se dice que esto es lo que les ayudaba a alimentarse. No tenían órganos, no tenían boca, no tenían sistema digestivo ni sistema respiratorio, sino que todo lo absorbían directamente por difusión pasiva. Y esto es importante y por eso también estuvieron mucho tiempo separados en un reino, aparte porque el sistema digestivo es algo que pareciera o tradicionalmente se piensa que es algo muy del reino animal. Entonces, si algo no tiene eso, es como, está raro, tal vez desea otra cosa. Pero entonces, su simetría está relacionada con eso. Y si tuviera que elegir alguno, que es muy difícil, de fósil de organismo, yo diría que Charnia podría ser, porque además tiene un nombre chido, Charnia. Pero es como una Ajá. fronda. Solamente es raro si tú piensas de que tiene esta simetría fractal y analizas detalle su morfología y cómo se va repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, que también tiene ahí implicaciones en la genética de cómo su organismo se fue conformando y si tiene, por ejemplo, nosotros tenemos los Hox genes que separan qué va a ser tu cabeza, tu tronco, tus extremidades, entonces estaría interesante pensar cómo se construían estos organismos desde el punto de vista genético. Y otro fósil que me gusta mucho es Tribrachidium, que creo que en realidad es un fósil traza, todavía no se han puesto de acuerdo, pero parece como es como un logotipo. ¿Cómo te Ok. describo a Tribrachidium? Porque son como tres líneas que intersectan en el medio, pero tienen una forma muy cool. Ahí sí, los que nos están escuchando tienen acceso a internet, pueden buscar Tribrachidium. Es Tribrachidium y les va a salir
esta forma. Es como una tapita ahí muy extraña. Es difícil de describirlo, Ok, porque ni siquiera, al menos Charnia te puedo decir, piensa en en un una helecho pluma. o una pluma de mar y se parece, ¿no? Solo tiene ciertos otros detalles, pero Tribrachidium es rarísimo. Hasta para describirlos es algo extraño. Sí, o sea, yo lo veo y digo, ya, Tribrachidium, pero si me pides descríbelo, está complicado. Pero se me viene a la mente esta imagen celta, que son como tres líneas que se intersectan y es como una sola línea, que no recuerdo cómo se llama, pero se me recuerda eso. Oh, sí se ve bien padre. Sí, oficialmente este episodio va a salir con imágenes para que puedan ir al Face o al Instagram para que los puedan watchar. Porque Y tienen eso que. tiene que ir acompañado de esos organismos extraños. Y sí. ¿Y cómo fue que diste con todos estos organismos? O sea, ¿cómo fue que, porque por lo que entendí, hiciste tu tesis con relación a este tema, ¿no? Sí, bueno, ¿Y fue cómo fue surgiendo. que, Mi tema ajá, era el origen de los animales, bueno, no origen de los animales, pero que tenga relación con la ajá, evolución temprana de los animales. Eso era mi meta. Quiero que mi tesis tenga que ver con eso, aunque sea tangencialmente. Y me metí a hacer la tesis en un laboratorio de esponjas, porque es como nuestro análogo moderno, que tenemos más a disposición, de que podemos hacer experimentos y que hay bastante literatura. Las esponjas están en la base del árbol, entonces es un buen indicio de cómo eran bueno, es lo que tenemos, ¿no? Para investigar sí, sí. cómo pudo haber sido el primer animal o el animal primigenio, que posiblemente esté muy alejado de ser una esponja, pero pues por ahí empezamos. Entonces lo que hice fue hacer morfometría para comparar organismos modernos, esponjas, con fósiles, y de ahí surgió la idea de, mira, hay esta cosa que parece esponja, que nadie sabe si realmente es una esponja, hay gente que dice que sí Ujú, es, y se están peleando, entonces podemos aplicar este método para ver si es una esponja, y si salió. Y la idea era que el reloj molecular dice que los animales debieron haber surgido hace 800 millones de años, y las esponjas, a estar en la base del árbol, debieron haber surgido pues por ahí. Pero no hay ujú, fósiles de esponjas hasta el Cámbrico, hasta 535 millones de años. O sea, ya entradito el Cámbrico, tenemos las primeras espículas que todo el mundo dice, sí, eso es una espícula. En medio hay varios, así como este, que dicen, podría ser esponja, pero nadie está realmente convencido. Y no hay un test, una forma de probar o dar evidencias de que sí es más allá de la opinión. Entonces lo que hice fue como, bueno, morfométricamente sí se está comportando como una esponja, entonces, y al menos es una línea más de evidencia, y así fue como llegué a tocar con organismos de Ediacara. Sí, fue mi búsqueda por el origen de los animales o la evolución temprana de los animales lo que me llevó a esto, porque antes para esto era el Cámbrico, boom, pero cuando uno ve el Cámbrico ya está todo bien establecido, los ecosistemas ya están, los organismos ya están ahí, todos los fila. Entonces realmente uno tiene que irse un poco más atrás si quiere realmente entender cómo fueron evolucionando los animales y los grupos animales. Y justo esto que mencionas nos da paso a, a la última pregunta que queremos hacer, ya para finalizar el podcast, todos nos ponemos tristes, pero todo lo bonito tiene su final, que es, o muchas veces siempre que se tiene un nuevo aprendizaje, se pregunta, ¿y esto para qué me va a funcionar? ¿Esto para qué me sirve? ¿No? Como dicen, las matemáticas, ¿para qué me sirven? Pues te sirven para mucho. Pero la investigación o el estudio de este periodo, sobre el estudio de toda esta biota, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué sirve conocer todo esto? Ujú. Esa es de esas preguntas que, que tiene diversas vertientes, una más filosófica, que es la que me gusta más, y la más práctica, que siento que sí tiene esa relevancia, pero no es la primordial. La primordial para mí es como la filosófica de entender nuestro lugar en este planeta y en este universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Para mí eso es lo principal. Pero si nos queremos poner prácticos, cuando estamos investigando Ediacara, los primeros animales, estamos investigando cómo se fueron estableciendo las dinámicas ecológicas. Y es interesante ver cómo se realizan estas dinámicas ahora y compararlas con el pasado, porque la ecología ahora es muy compleja.
Entonces, tratar de ver de dónde viene nos podría ayudar a dilucidar un poco más sobre teorías ecológicas actuales y ponerlas en práctica. Eh, de hecho, y este es otro artículo que salió recientemente, las dinámicas ecológicas del ediacárico son diferentes a las actuales. A las actuales tenemos la teoría de nicho, que es muy aplicada en todos los ecosistemas. Eso no se aplica en Ediacara y eso ya rompe esquemas. Es como, están sucediendo cosas muy locas aquí. Entonces yo creo que es para entender la ecología, para entender nuestra evolución, nuestra historia, cómo nos fuimos formando. Y otro punto es que creo que todavía no estamos en posición de responderla, pero poco a poco vamos juntando más evidencia de por qué sucedió en ese momento y no antes y no después, que no es una pregunta trivial cuando uno toma una perspectiva más astrobiológica de por qué la vida animal surgió cuando surgió, porque pudo haber no surgido en absoluto y nosotros haber sido un simple accidente, que es como la visión de Stephen Jay Gould, pudo no haber surgido. Entonces, ¿por qué surgió en ese momento? ¿Era algo inevitable o no? Para mí esa es la verdadera importancia. De ahí, geológicamente también tiene otra importancia, que es como entender la roca, nos ayuda no es que esté de acuerdo, pero extraer minerales y demás. Esa es otra importancia más práctica, pero para mí la verdadera es esta que te menciono, la filosófica de nuestro lugar Ujú. y entender por qué estamos aquí. Ay, pues mira, yo también te la tomo. Pum, esa es una respuesta muy padre, muy bonita, hasta te pone a Sí, reflexionar. Y sí, como hay una frase por ahí, no me acuerdo quién la dijo, Carlos, no me acuerdo quién. Si queremos ujú. saber hacia dónde vamos, tenemos que entender de dónde venimos. Y la verdad es que me gustó mucho la filosofía. La Sí, DVD. y tiene mucha razón. No, pues Pues nuevamente sí, muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo, de tu por fin conocimiento. hacer este episodio, esta colaboración. Yo encantadísimo. Por mí, te escucho hasta hablar de tu tesis, otra vez me la pasaste por ahí, está muy interesante. A ver si en un futuro volvemos a hacer otro episodio, otro tipo de Sí, colaboraciones, un live, ahí le movemos. Y, y para nuevamente algo que se muchas Sí, viene gracias. pronto. hace mucho no hacemos live. Sí, 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 y hace falta igual invitar ahí a la bióloga Lilia, el equipo inicial. Ay, la verdad que estuvo muy padre. Karen, comentarios Sí, finales. perfecto. Y apenas La verdad rascamos es un que poquito de acá, entonces hay bastante de qué hablar de todos estos temas de evolución Uy, temprana. y me spoiler imagino que de sí, porque segundas sí fue partes. como una así como algo pequeño, ¿no? O sea, algo que te deja con las cosas claras, pero que todavía se puede profundizar muchísimo más. Y sí, al igual que Ulises, estoy muy agradecida de que nos hayas dado aquí un pequeño espacio para poder, charlar un rato contigo y tener esta amena plática, esta iluminación en cuanto a este periodo del tiempo. La verdad es que fue un tema bastante interesante. Le digo a Ulises, yo ni siquiera sabía qué rayos era eso de diacara. O sea, no, en mi vida había escuchado ese término, que digo, igual me dedico como a otro tipo de área, pero es algo bastante interesante y como bien comentan, esta parte de entender desde dónde venimos y cómo es que surge la vida en este planeta. Y pues sí, muchas gracias, Juamas. Así que ahora cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde encontramos a la biosona. En todas partes. Bueno, ¡Woo! principalmente somos un podcast y blog, entonces pueden escuchar en su plataforma de podcast favorita, en iVoox o en Spotify o en donde sea, La Biosona. Así nada más. Tenemos una página web donde tenemos artículos de blog, que por cierto ustedes también pueden escribir si gustan, estaría genial. Cada quien es experto en su tema y habla de una Sí. manera muy amena de lo que sabe. Entonces está bonito porque es como una mini revista científica, digamos, pero es para cuates. Labiozona.com, ahí pueden vernos y en las otras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter como Labiozona, así junto, Labiozona, @Labiozona y en TikTok, @Labiozona Podcast. También en YouTube, pero este es el Spotify. Excelente, pues mira, un podcast que pueden encontrar en donde sea, eso es lo bonito, porque muchos dicen, Ey, ay, es que yo no tengo lo de Spotify, no, mejor Google Podcast, no, mejor esto. Pues ya se la ajá. saben, la Biosona está en todos lados,
De verdad, un excelente proyecto, muy bonito. Eh, y pues nuevamente muchas gracias por Claro, estar gracias a ti aquí por el día de hoy. invitarme. Y pues nos Y estamos creo que maduró bien el escuchando. tema. Creo que el tema Ajá. era especial para ahora. Y sí. Sí, quizá nos tardamos, pero así pasa cuando sucede, ¿no? Así como las últimas comentarios que mencionaste, ¿no? ¿Por qué surgió en ese momento la vida? Pues por algo. Por eso en ese momento llegamos a este episodio. Así es. Ah, se me olvidaba, siempre se me olvida. También recuerden seguir a Biociencia Guay en todas sus redes sociales, Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, especialmente cuando salga este video, váyanse a pasar por allá. O bueno, cuando si lo están escuchando en YouTube o lo están escuchando en Spotify. Porque en Instagram o en Facebook vamos a poner ahí las fotitos para que puedan watchar a Así todos es. estos organismos tan maravillosos. Que Pues vaya que le nuevamente, hacen honor al nombre. muchas gracias, Juanmas, muchas gracias, Karen. Nos estamos Y a ti. escuchando en un episodio más. Adiós. Chao. Adiós.